Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un cruce de caminos fascinante y la verdad bastante complejo. La relación entre el judaísmo y el cristianismo. Así es. Tenemos análisis históricos, teológicos, comparaciones, para intentar entender esas conexiones, pero también las diferencias clave. Exacto. Sobre todo en temas como las escrituras, la tradición, la figura del Mesías. Vamos a tratar de desentrañar un poco esto. Perfecto. Porque, ambas tradiciones nacen, como bien decías, de las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Claro. Pero bueno, sus interpretaciones y los caminos que tomaron después, son muy distintos. Vamos a ver cómo cada una lee esos textos fundamentales y cómo evolucionaron sus creencias, sus prácticas. Y la tradición que vino después. Para el judaísmo, el Tanaj, la Biblia hebrea, es la base. Ujú. Y dentro de eso, la Torá, los primeros 5 libros, muchas corrientes la ven como divina, inalterable. Hay fuentes que dicen que ni profetas ni rabinos posteriores podrían cambiarla en su esencia. Y aquí es donde surge históricamente una tensión importante, ¿no? El Talmud, que es esa compilación enorme, escrita, de siglos de debates, de leyes rabínicas, Sí. se volvió fundamental para gran parte del judaísmo. Pero las fuentes también señalan críticas, incluso desde adentro. ¿Críticas en qué sentido? Bueno, críticas que argumentan que algunas tradiciones del Talmud añadieron preceptos que, digamos, parecen chocar con la prohibición directa de la Torá en Deuteronomio, de no añadir ni quitar nada. Ah, claro. ¿Y hay ejemplos concretos que mencionen las fuentes? Sí. Se citan, por ejemplo, la celebración de Hanukkah, que es importante, pero conmemora eventos posteriores a la Torá. Ya. O ciertas reglas muy específicas sobre cómo relacionarse con no judíos, o incluso un cambio histórico que se dio hacia la descendencia matrilineal para definir quién es judío, que es distinto a cómo funcionaba en la Biblia. Interesante. Y esto, generó reacciones, como el caraísmo, un movimiento judío que, históricamente, rechazó la autoridad del Talmud para basarse solo en la Biblia hebrea. Y en contraste del lado cristiano, se reconoce el Antiguo Testamento, claro, pero se añade el Nuevo Testamento, centrado totalmente en Jesús, en sus enseñanzas, Exacto. y se presenta a Jesús como el cumplimiento de esas profecías hebreas, como dice Mateo, ¿no? Que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Precisamente. Y claro, incluso dentro del cristianismo mismo, hay debates sobre qué libros exactos forman la Biblia completa. Cierto. Pero esa figura de Jesús es sin duda la divergencia más grande. La fe cristiana se basa en que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Algo que el judaísmo rabínico tradicionalmente no acepta. No. Y es interesante ver que las expectativas sobre el Mesías en el judaísmo antiguo eran diversas. No había una sola idea. Ah, mira. Se intensificaron mucho en tiempos de crisis, de opresión, como bajo los romanos. Algunas fuentes hasta hablan de ideas de múltiples figuras mesiánicas. Eso rompe un poco el esquema. Y hoy en día existe el judaísmo mesiánico, ¿verdad? Exacto. Grupos de judíos que sí creen que Yeshua, Jesús, es el Mesías, y buscan integrar prácticas judías con la fe en el Nuevo Testamento. Así es. Y estas diferencias teológicas, pues se ven también en las prácticas diarias. Los lugares de culto, la sinagoga judía, la iglesia cristiana. Y la actitud hacia la conversión también. El cristianismo históricamente ha sido muy misionero, buscando activamente conversos. ¿Sí? Mientras que el judaísmo tradicionalmente no. No busca adherentes de fuera activamente. También hay diferencias en creencias, como la vida después de la muerte, ¿no? Las fuentes dicen que en la época de Jesús había variedad dentro del judaísmo. Mucha variedad. Estaban los saduceos, por ejemplo, que negaban cualquier tipo de vida después de la muerte. Nada de nada. Nada. Los esenios creían en la inmortalidad del alma, pero separada del cuerpo. Y los fariseos que afirmaban una resurrección futura, corporal. ¿Y esa visión farisea? Esa visión farisea es la que más resuena, digamos, con lo que enseña el Nuevo Testamento, con las descripciones de Pablo sobre un cuerpo resucitado, espiritual. Claro. Y otra diferencia muy visible es la veneración de santos o de María, en algunas ramas cristianas como la católica o la ortodoxa, algo totalmente ajeno al judaísmo, que se enfoca exclusivamente en Dios.
en Hashem, el nombre, o Adonai, mi Señor, para no pronunciar el nombre sagrado. Entonces, al final, ¿qué nos deja todo esto? Vemos una relación, súper compleja, un origen común, textos compartidos, Sí. pero separaciones teológicas muy profundas, por la interpretación, por el rol de la tradición oral y sobre todo por la identidad y el significado de Jesús. Y es una historia, un diálogo que no ha terminado, ¿eh? Ambas tradiciones siguen interpretando su legado. Los descubrimientos como los roños del Mar Muerto, en Qumrán, Ajá. siguen arrojando luz sobre cómo era el judaísmo en tiempos de Jesús, mucho más diverso de lo que a veces pensamos, y sus conexiones con el cristianismo primitivo. Nos queda una pregunta ahí como flotando. Si un pilar en algunas visiones judías es la inmutabilidad de la Torá, esa idea de no añadir ni quitar mandamientos, Ujú. ¿cómo se ve entonces desde ahí la aparición histórica de tradiciones orales tan importantes como el Talmud o de movimientos religiosos totalmente nuevos como el cristianismo, que de alguna manera reinterpretan o añaden a esa revelación inicial? Algo para seguir pensando.